Hola, bienvenidos a Homínidos en su quinta temporada. Desde ahora no solo vamos a escucharnos, sino que también vamos a vernos. Hoy tengo el gusto de estar con el profe Steven. ¿Cómo estás? Hola Luisa, muchas gracias por la invitación y hola a todas las personas que siguen Homínidos. Primero queremos contarles que hemos intentado hacer esta entrevista como varias veces, que hemos querido como abordar diferentes temas referente a la educación, referente a la institución, referente a cómo nos perfilamos como docentes en el futuro. Y esta es como la primera vez que podemos volver a concretar y volver a hacer el proceso. Quisiera como que nos cuentes un poco sobre tu perfil, primero profesional. Bueno, yo soy licenciado en Comunicación e Informática Educativa de aquí de la Universidad Tecnológica de Pereira. Estoy terminando, ya esperando que me llamen a sustentar la tesis de la maestría en Historia, que fue la que cursé. Eso me ha llevado pues a conectar y estar ahí un poco entre los temas que son más de la comunicación y de las TIC, pero muy fuertemente con un interés por los estudios sociales, por la historia y por los demás aspectos y problemas sociales que se abordan desde allí. Y soy profe de aquí de la universidad desde hace 2 años en el área de informática y de didáctica de la licenciatura en tecnología. ¿Qué hizo que tú te interesaras por esta carrera, o sea, por la licenciatura? Bueno, en primer lugar, yo quería hacer producción audiovisual. Eso fue un interés que nació en el colegio. La mayoría. Como la mayoría de personas. Sí, yo también quería ser director de cine. En el colegio tuve unos profes que me incentivaron o me despertaron como ese interés en los últimos grados, en 10 y en 11. Y mirando opciones, que es lo que uno empieza a hacer cuando ya va a salir del colegio, pues entre las posibilidades estaba la oferta de las universidades privadas, muy difícil acceder a ellas. Un poco difícil. Y el programa de licenciatura en comunicación, que ahora es licenciatura en tecnología, hace unos años era licenciatura en comunicación e informática, aquí en la universidad, con un plan de estudios que me pareció muy interesante porque pues además de los temas de comunicación estaban presentes allí los temas de teorías, de pensamiento crítico y la informática. Yo del colegio salí como técnico en sistemas, entonces estaba como también muy involucrado en eso. De hecho, mi segunda opción fue ingeniería en sistemas. Sí. Tal vez mi otra vida en un universo alterno, soy ingeniero en sistemas. Me decidí finalmente por esto. No me disgustaba el tema de la licenciatura, de la pedagogía, pero en realidad no, yo no entré con esa vocación. Me la ayudaron a construir los profesores del programa, los escenarios de práctica, aunque para nosotros eran muy pocos, pues teníamos algunas veces la posibilidad de visitar un colegio, algo así. Y el hecho de ver que esta es un oficio, es una profesión que tiene una retribución inmediata sobre lo que son las otras personas, creo que fue empezando a fortalecer esa parte del perfil de lo pedagógico, ver que podía tener un impacto que podía ser pequeño, pero así fuera pequeño era muy significativo en las otras personas. Cuando te enfrentaste a un salón de clase, por ejemplo, tu primera experiencia, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con eso? La primera experiencia fue en una práctica de aquí de la universidad, ya terminando la carrera. Fue también retadora esa primera experiencia porque fue en la normal. Entonces en la normal, donde trabajaba la profesora que orientaba mi práctica, ella nos puso a mi compañera y a mí con el grupo de los normalistas. Entonces no estaba de sexto a 11, sino con los que estaban cursando para salir como normalistas superiores. Por lo tanto, eran adultos, muchas de ellas, la mayoría eran mujeres, ya eran profesoras y tenían un recorrido como profesoras y se estaban simplemente formalizando su título allí. Sí. Entonces no nos creyeron absolutamente nada. Entonces, no hubo credibilidad nos desconfiaron completamente. Claro, ya nos miraban. Yo tenía 18, 19 años, creo que 19 años en ese momento. Sí. Entonces llegar uno con 19 años, pues no teníamos muchas prácticas, entonces como que muy en ceros a un escenario, a hablar con personas que tienen muchísima experiencia y muchísima trayectoria, fue un reto. Entonces, eso me pareció muy bonito porque los desafíos lo motivan uno como a sobreponerse a ellos, a aprender, a esforzarse mucho más. Y al final, después de un semestre muy bonito, muy intenso con esas prácticas, la persona, la mujer que era la más retadora de todos, porque la que más experiencia tenía, nos invitó a su grado como normalista superior
a mi compañera y a mí. Y mejor dicho, pues se forma ahí un vínculo y una relación muy bonita en ese proceso. Pero de entrada fue un choque fuerte. Fuerte. ¿Puedes decir que esa fue tu experiencia como más gratificante como docente? ¿O hubo otras, vinieron otras después? No, hay muchas. Es que la docencia es un constante venir de experiencias muy gratificantes. Yo creo que eso es lo que termina alivianando un poco las cargas de las dificultades laborales que se tienen en este campo. Entonces, después ya como profesional, ya cuando había egresado, tuve la posibilidad de trabajar con un grupo de Caminar Sí. en otro colegio y allí había un chico que... Dale. No, yo te voy a preguntar, ¿qué es caminar? A Caminar es un proceso para chicos en extraedad, Ok. pero que aún están en la posibilidad de asistir a un colegio, digamos, con una jornada regular. Entonces, son chicos que ya tienen 14, 15 años, pero que no han cursado sexto, entonces hacen sexto y séptimo en un solo año, pero no en una jornada nocturna ni sabatina, sino que lo hacen en una jornada regular. Usan en su el colegio. uniforme, van al colegio normal. Todo normal. Y Caminar solo funciona en sexto y séptimo y octavo y noveno. La idea es que ellos se nivelen y que ya para 10 y 11 estén en la edad adecuada y puedan seguir sus estudios. Pero pues por supuesto los chicos que se matriculan en estos programas vienen de contextos muy conflictivos, de mucha vulnerabilidad, de muchísimas violencias. Entonces yo entré allá a ese salón por primera vez. Bueno, antes de eso, la mini charla con los profesores, que a veces es un ambiente muy hostil también, cuando uno es tan joven, cuando uno es tan nuevo, que me decían, ay, le tocó caminar, ay, pobrecito, se lo van a comer vivo. No, caminar, A o sea, lo veces, peor. cuando son adolescentes, he sentido que los profesores ponen una barrera muy a la defensiva y como que no se merecen un 5, por ejemplo. He visto un poco eso. Ni siquiera la posibilidad de ser escuchados y comprendidos, que es lo que me parece un poco más delicado. Okay. Es como que juzgo, señalo, marco como el problema, pero no me preocupo por escuchar a ver qué pasa ahí. Entonces, yo entro, claro, un poquito asustado ya después de todo lo que me habían dicho los profesores, pero pues con el ánimo de ver qué había, de hacer lo que uno siempre insiste desde lo teórico, como el diagnóstico. Entonces hay que llegar primero con todos los sentidos dispuestos para entender qué es lo que pasa en esa aula. Y yo saludo, buenos días, se levantan y se agarran a pelear, dos chicos. Ese fue el recibimiento, claro, entonces yo contrastaba con lo que me habían dicho los profesores, pero o sea, a veces es una forma particular que tengo de reaccionar a este tipo de situaciones, me quedo muy quieto, como que trato de ver qué es lo que está pasando y de analizar, como hasta qué punto era una pelea real, porque pues también uno entiende que es una dinámica de colegio. Puede ser también por la bienvenida. Exactamente, yo, profesor Primíparo, me están midiendo el aceite. En efecto, yo vi que no era una pelea real, pues que los chicos no se estaban haciendo daño, que no había una intención de herir al otro, pero claro, estaba una intención fuerte de decir, hey, véame, como de entrada. Al momento ellos terminan su pelea, yo hablo con ellos, que lo que esperaban ellos como, llame a coordinación, traiga al observador, haga la anotación, como... Eso es lo que hacen siempre, ¿sí? Y eso está lleno, ¿no? Su observador está lleno, la coordinadora ya sabe quién es usted, el rector ya sabe quién es usted. Yo quiero entenderlos, ¿por qué hicieron eso? Empecé a hablar con el chico y unas semanas después, ya cuando yo llegaba al salón era el primero que iba, profe, ¿qué necesitan? ¿Qué le ayudo? Hubo una conexión ahí. Claro, él me contó que además estaba en un proceso psiquiátrico tomando medicamentos. Me decía, hay días en las clases en donde voy a estar muy ansioso, en donde necesito estar parándome haciendo cosas, y hay otros días en donde no voy a querer nada y me voy a ver aburrido, pero es por el medicamento. Y hablé mucho con él, y mientras seguía escuchando ese murmullo de todos los demás profesores juzgándolos, pues yo estaba como en ese proceso de escucharlos y de entenderlos, y eso me pareció también muy gratificante, ver cómo un estudiante que para todo el resto del mundo era el estudiante problema, para mí era mi mejor estudiante en la clase. Pero había que estar dispuesto a escucharlo. Bueno, es que esa es una visión muy interesante y creo que esa visión me la transmitiste en una clase cuando dijiste que uno no es el profesor del mejor estudiante, uno es el profesor de quien más lo necesita. Sí, esa frase
que no es mía, le doy los créditos a la profesora Consuelo, de la cual aprendí eso, que además me parece muy bonito que los conocimientos o lo que se enseña en términos de habilidades de pronto se olvida, se oxida un poco, uno después podrá recordarlo, pero ese tipo de aspectos como esa frase que son parte de la formación actitudinal, de la formación del ser, persisten. Y para mí persistió cuando me lo enseñaron y yo trato también de transmitirlo y de ponerlo en la práctica. Bueno, es que ahí, por ejemplo, ahí tocas un tema muy interesante y es quién uno es antes de ir a entregarle algo a otra persona. Entonces es como, yo cómo me voy a formar, qué clase de persona voy a ser. Entonces, por ejemplo, ¿qué son esas cosas o esas ideas que han llegado a tu mente y que te han hecho ser y de esa misma forma pues te han hecho entregar a quienes enseñas? Para mí eso es fundamental porque la educación, hace unos días estábamos en una charla sobre educación rural, se llama como la educación que soñamos, la educación que se sueña, y la reflexión a la que llegábamos como en conjunto en esa conversación que se fue tejiendo era que la educación es un asunto de compromiso ético y político. Porque, eso también lo digo, insisto mucho en mis clases en esto, la docencia es una responsabilidad muy grande, porque independientemente de qué tan comprometido esté el estudiante con su proceso, te va a escuchar. Va a escuchar y algo de lo que tú digas va a quedar ahí grabado en ese estudiante. Algo va a hacer huella, o algo lo va a cuestionar, algo lo va a mover, algo lo va a decir, no creo en esto, pero va a hacer algo. O sea, hay un efecto, porque hay un poder de la palabra que se ejerce con la docencia. Y pues ese poder, como diría el tío de Spider-Man, conlleva también una gran responsabilidad. Sí, sí. Y esa responsabilidad implica, bueno, vivimos en una sociedad además con conflictos, con problemas, ¿qué puedo hacer yo para hacer la diferencia? Desde mi práctica profesional, pero también desde lo cotidiano. Entonces, ¿qué tan enterada estoy de los problemas políticos, de los conflictos sociales, de las cosas que como sociedad tendríamos que empezar a solucionar todos en conjunto? Ok. Y yo creo que eso pues tiene que ver con ese compromiso político que se asume con la educación. Está toda bajita, se lo bajita ahí. Sí, okay. está en el pelo. Ahí, ok. Ya se fue. Puedes soplar, por favor. Ay, fue madre. Volvió. Ok. Un champú muy dulce. Puede ser. Profe, respecto, por ejemplo, a los hábitos, yo siento que, como he llegado como a entender que son los hábitos quienes lo forman a uno y también forman como ese carácter o esa forma en la que uno va y se expone a otro. Porque pues uno tiene que estar muy estable, estar muy centrado, estar muy calmado, que nada lo perturbe, pero pues también ser muy humano y estar muy abierto, porque pues son otras personas, te enfrentas a otras personas. ¿Cómo cultivas tú esos hábitos? Qué pregunta tan buena. Me encanta esa pregunta porque si uno va a una conferencia, a un foro, un panel sobre docencia, pues todo el mundo va a estar hablando de las metodologías y de la actualización de los conocimientos y quizás como de una perspectiva de formación integral de las competencias, pero se descuida la parte más importante que yo creo y es la formación integral del docente como tal. Sí. Y claro, uno es lo que hace y lo que vive, y uno puede entregar en la medida en la que ese abanico de cosas que uno conoce sea tan amplio como sea posible. Entonces sería y lo es, yo creo que es evidente, hace parte también como de las crisis que tenemos actualmente, que hay profesores absolutamente preparados, con unas trayectorias supremamente valiosas, que o sea, no hay nada que desconocer ni que restar allí, pero que sus hábitos relacionados con el estar encerrados en sus temas, en sus procesos, en sus dinámicas, y cerrados u omitiendo muchas cosas del mundo, de lo que pasa afuera, pues los llevan a tener unas prácticas muy desconectadas de la realidad, muy conectadas con sus temas, pero muy desconectadas de la realidad. Yo creo que hay que vivir integralmente y hay que vincularse. A mí en particular, pues es un gusto, me gustan mucho los procesos
políticos asociados al movimiento social. Entonces, yo por lo general trato de estar metido en algo, pues el trabajo a veces impide que uno lo pueda hacer de forma más decidida, pero siempre trato de estar conectado con algo así. A mí el movimiento estudiantil aquí, luego el movimiento social por fuera de la universidad, también me formó. Yo creo que un gran porcentaje de lo que yo soy es resultado de la formación en esos procesos políticos. Entonces yo trato de estar conectado ahí, pero asimismo trato de estar conectado con las lógicas de ser joven, que creo que eso también le hace falta como a la docencia, o sea, estar vibrando como están vibrando las generaciones y entender eso para que a partir de allí también se puedan generar otras reflexiones. Entonces yo creo que es un asunto de conectarse con la realidad. Bueno, esa parte de, por ejemplo, conectarse con la realidad, esto podemos vincularla de cierto modo a la tecnología. Nuestra realidad está plagada de tecnología y los muchachos, pues, al igual que nosotros, tenemos todo el tiempo nuestra extensión, nuestra tercer mano, que es como nuestro celular. ¿Qué pasa con esos docentes que dicen, es que ellos no prestan atención, es que ellos no me escuchan, es que el celular y si les voy a prohibir usar esta tecnología mientras yo esté hablando, porque nunca me prestan atención, porque yo los regaño y vuelven al teléfono? Creo que no sé si es que no están siendo ellos, no se están adaptando o de pronto nosotros en realidad necesitamos esa separación un poquito de la tecnología como tal. Ese es un tema muy complejo. Ahorita yo diría que hay una particularidad nueva de unos pocos años atrás y es la aceleración. Entonces siempre ha existido la brecha generacional y es normal que se dé esta brecha y que esa brecha esté o allí en esa brecha tenga mucha incidencia la tecnología y los desarrollos tecnológicos de cada época. Es que eso es de siempre. Pero lo que es nuevo es el ritmo creciente de la aceleración, Okay. porque muy rápidamente cambian unas tecnologías por otras y con eso se reemplazan también prácticas culturales y sociales y ahí es donde empieza a ser complejo de entender. Una vez terminando un curso, un estudiante me decía, profe, el consejo que yo le doy es que sea joven siempre. Y yo le decía, no, no puedo, no puedo hacer eso. O sea, No se puede. es inevitable que pues, los años van a ir pasando Okay. y los años van pasando. ¿Sí? Y pues no estoy diciendo que estoy viejo, no, pero cada vez se empieza a notar más. El semestre pasado estuve trabajando en un proyecto, entonces con chicos de grado 11 de colegio, y la brecha ya es gigante, claro. Gigante, okay. Los chicos tienen 14 años, ya son 12 años de diferencia. En 12 años han pasado un montón de cosas, ellos Sí, ya es cierto. crecieron con otro mundo. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando en una clase sobre el tema de las redes sociales y cómo usan estos muchachos más jóvenes las redes, que procuran taparse la cara, utilizar filtros, utilizar cualquier cosa que les mantenga un poco en el anonimato. Para ellos era normal, era como sí, es que uno no quiere que lo vean, es que uno no quiere exponerse, es que uno no sale tan bien, entonces prefiere que no lo miren, y para nosotros no es tan normal. O sea, como ya en estas Okay, edades no, un poquito ya más adelante, no. hay una identidad. Claro, y además porque nosotros usamos las redes para mostrarnos, porque no tuvimos esa posibilidad, o sea, crecimos cuando emergió la posibilidad de hacernos visibles en las redes. Como ellos son nativos y nosotros venimos como siendo migrantes, Sí, algo así. exactamente. Nosotros nos fuimos adaptando y dijimos, wow, puedo estar en un lugar en donde todo el mundo va a saber quién soy. Okay. Y ellos crecen en un ambiente diferente en donde hay una sobreabundancia de información, Okay. hay un bombardeo de imágenes. Yo dentro de todo esto me quiero hacer invisible. Y Okay. es un cambio en la forma de pensar y en la forma de entender las tecnologías. ¿Cuál creo yo que es el problema de esta brecha generacional que se abre? Es no estar en la capacidad de escuchar, sino más bien en la predisposición de juzgar. Porque mucho de lo que se dice, y se lo escuchaba a colegas docentes y a muchas personas, es que esos muchachos de hoy en día tan raros, es que esos muchachos nadie los Okay. entiende, es que juicios. Y pues si yo parto desde el juicio en un ambiente como una aula de clases en donde lo que necesito construir es un diálogo y una comprensión, Okay. no voy a lograr nada, porque desde mi mirada está mal lo que ellos hacen. Y no está mal, es una práctica nueva, habrá que entenderla. Tal vez ahora no tengamos todas las herramientas,
pero pues hay que escucharlos, saber qué es lo que están diciendo. Bueno, respecto a eso, podría decir que esa sobreestimulación o esa no sé cómo se diría, esa sobreproducción de imágenes y sobreproducción de este mundo digital, ha hecho que ellos de cierta forma tengan como que apatía o desinterés. ¿Cómo trabajar entonces esa área? Porque a veces viven como muy desconectados, incluso si estás ahí, hey, hablemos, mira, estoy aquí, te estoy mirando, tal cosa, incluso ellos en su mente están en otras cosas. Si esa ya es la crisis que tenemos que abordar como sociedad, creo que va incluso más allá de la docencia y tiene otras repercusiones. Ya se está hablando, ya se está aceptando, no sé, en el mundo académico y de la opinión, Okay. que las matrículas de las universidades van bajando. En un ambiente un poco contradictorio porque por fin hay una política de gratuidad, los apoyos que brindan las instituciones y hasta el Estado para estudiantes en condición de vulnerabilidad son mucho más Mucho. altos que en cualquier otro momento de la historia de Colombia, pero los muchachos no quieren entrar a la universidad. Podrían ser la siguiente generación y la siguiente generación más preparada. Sí, pero eso tiene que ver con que se le ha restado valor o la sociedad no ha podido asignarle un valor suficiente a la Okay. educación. O sea, en un mundo en donde a ti todo el tiempo te están diciendo, ahí es que hacer plata, en donde te están mostrando, ay, mira, esta persona estudió 5 años y no logró ni siquiera conseguir un buen trabajo, Okay. en donde hay 1000 influencers bombardeando Okay, sí, de yo no sí pasa. estudié y soy rico, yo no estudié y haciendo contenidos me volví millonario. Es como el tema de lo inmediato. Bueno, lo acabamos de tocar, es el tema de hacer las cosas y hacerlas ya y mostrar Exactamente. resultados y mostrarlos Ahorita, por ya. ejemplo, si lo traemos aquí al ámbito de la universidad, hay un proceso, ya está en curso, de disminuir el número de semestres de las carreras, hacerlas más cortas, Sí. como una respuesta a que los muchachos más jóvenes no quieren entrar a las universidades porque la ven como un camino muy largo que no vale lo suficiente la pena. Wow. Entonces, eso por supuesto se refleja también en las aulas de clase, ese desinterés en yo que voy a poner cuidado a una clase si en última la educación no me va a garantizar nada. O sea, la educación la hago porque me toca. Cuando yo lo que quiero es, estoy pensando en cómo hago dinero rápidamente. Y además hay un montón de mensajes que te están diciendo, el éxito es hacer dinero muy rápido, el éxito es hacer dinero muy rápido. Hay líderes políticos que lo que están diciendo es, aquí tenemos que poner a todo el mundo a ganar muchísimo dinero. Y la vida no es eso. La vida no es No, ganar no, no, muchísimo no. dinero ni hacerlo de Es, forma es rápida. como también llevarlos a ese proceso de ir un paso a la vez, pero eso es un trabajo muy como que se construye. Claro, total. Entonces yo creo que el mensaje no tiene que ser, ponga cuidado que la educación es importante. El Ok, mensaje tiene que ser, eh, sí, desconectémonos un poco, ok. porque, porque ya hay otras implicaciones, digamos, más de corte tecnológico, de los algoritmos, que son muy delicadas en las redes sociales, y hablemos de para qué estamos aquí en este mundo. O sea, hablemos Ok. de cómo es que nos vamos a disfrutar esto. No es en una carrera por el que haga plata más rápido, Ok. es creando comunidades, fortaleciendo lo colectivo, es entendiendo al otro, estando con el otro. Es como esa creación de conciencia, ¿no? Es que me parece un poquito que estamos muy ocupados, como institución también acá, de formar mucho cemento, pero a nivel ideas y a nivel calidad de las cosas, como la calidad del trabajo, como que no se está teniendo tanto en cuenta. Entonces, puedo hacer un edificio, pero no le puedo dar cierta seguridad a mis profesores. Esa es... Y además porque este tipo de reflexiones pues a veces no se ven como que tengan mucho valor. Entonces ayer me quedé como pensando en eso, incluso después de salir de una clase, Okay. porque hubo una charla en la mañana sobre robótica aquí en el programa. Entonces, claro, el mensaje de la charla es, hay un montón de habilidades, de temas nuevos y hay una necesidad de actualizarnos, de aprender Okay. un montón de cosas. Entonces yo llegué a clase y empecé a conversar con mis estudiantes sobre eso, porque hace 8 días estábamos en la charla sobre educación rural y el mensaje era completamente diferente. Okay. Era, no, es que en la universidad nos formamos para trabajar con las mejores herramientas del mundo y luego llegamos a un colegio en donde no hay absolutamente nada y a usted le Okay. toca
eh, resolver. Sí, bueno, que es cierto. Sí, es cierto, totalmente. Entonces, de esa charla en particular quedaba un mensaje relacionado con poner en primer lugar al ser. Eso que en el paradigma de las competencias es la dimensión axiológica, la dimensión de las actitudes, es formar desde el ser, en primer lugar. Y formar desde el ser es conversar, es compartir, es aprender a tejer lazos de solidaridad, es entender el compañerismo, la empatía. Y en un mundo que nos está demandando, aprenda esto y dentro de 6 meses va a salir otra cosa nueva, aprenda. Y ahorita tenemos 10.000 herramientas de inteligencia artificial, apréndaselas todas las que pueda, aprenda a manejarlas. Entonces, una presión por los conocimientos y por las habilidades. Estarse actualizando constantemente como si uno fuera un procesador. Total. Y como la base del antivirus, que se está actualizando todo el tiempo. Sí. Pero está descuidado la base. ¿Sí? Lo que decías ahorita como con el tema de la infraestructura, está descuidado, no sé, hasta el espíritu, si nos ponemos como más místicos. Holísticos. Sí, entonces creo que hace falta, y yo insisto mucho, es como en reconstruir y volver a darle sentido a lo colectivo. Yo estudié en una universidad, pues en esta universidad, pero en una época que no fue hace mucho tiempo, en donde los procesos colectivos eran muchísimos. O sea, habían colectivos de estudiantes para todo. Los que hacían poesía y los que hacían cine, habían 10 cineclubes diferentes en todas las facultades, unos afuera, otros en salones. Habían, bueno, en comunicación había una cantidad de procesos y en ingeniería de sistemas se movía muy fuerte con el tema del software libre. O sea, cada grupo de estudiantes estaba pensando mucho. Había un diálogo. Total, y se estaban pensando su actuar en el mundo y había eventos donde se reunía y todo eso. Y la dinámica de la universidad ahora no es así. Ahora... No, muy hay como habemos muchas islas porque nos incluimos. Y pocos, sí, también en comparación es menos de lo que había antes. Yo siempre todos los procesos colectivos los aplaudo mucho y los valoro mucho porque me parece que ahí se construye lo más importante, la posibilidad de hacer con el otro, totalmente. Pero cada vez es más difícil, cada vez el ideal también del capitalismo a nivel cognitivo es el individualismo. Y hasta en muchos procesos, o sea, otros procesos ahora existen, es porque hay un interés laboral. Ah, no, yo me meto aquí porque de pronto más adelante, por esto puedo conseguir trabajo, esto me sirve. Es que con esto pongo un certificado adicional en la hoja de vida, porque pues lo he escuchado a muchas personas de otros procesos y creo que eso es lo que hay que empezar a cuestionar, ¿no? Es que los procesos colectivos no son para eso, son para vivir. Bueno, es que también es como, si yo soy una isla y me construyo yo solito, entonces ¿quién me reconoce? Y como que pienso en eso de que somos animales sociales y que necesitamos del otro, necesitamos ese reconocimiento, pero no ese reconocimiento de likes o ese reconocimiento de repostearse, sino poder conversar, poder mirarse a los ojos, entender que el otro pues hace parte de mi mundo y de lo que yo entiendo. Y yo veo a muchos pelados también muy aislados, tengo mi problema pero es mío, o estoy haciendo mis procesos académicos pero son míos, y como también muy egoístas con el conocimiento. Y el conocimiento pues es colectivo. Sí, es colectivo y además está público la mayoría de él en internet. Yo diría hasta pues hay que retomar como lo importante que era afrontar los problemas de la vida yéndose a tomar cerveza con el parche y a hacer la terapia colectiva que toda la historia de la humanidad se ha hecho en esos espacios, pero que cada vez se hace menos porque entonces ahorita es yo me trago esto que siento y luego eso se va acumulando y podríamos saltar otros temas hasta más complejos, pero igual muy interesantes, con la manera en la que ha evolucionado el consumo de sustancias psicoactivas y cómo se ha transformado la preferencia por unas sustancias y otras. Eso también nos está hablando y nos está indicando qué está pasando con esta generación. Emocionalmente, ¿no? Sí, total, o sea, hemos pasado de una sustancia más colectiva, como puede ser el cannabis, como más de uso colectivo, social, del parche, de conversar, de reírse, a sustancias alucinógenas que tienen una finalidad más introspectiva. Que es un viaje más personal, por decirlo así. Exactamente, más personal. Entonces, bueno, yo
no tengo ningún juicio con eso, ni ningún prejuicio, pero sí creo que es un síntoma que nos está diciendo qué pasa con una sociedad que quiere cada vez más introspección y menos de lo Colectividad. social y de lo colectivo. Entonces, eso hay que preguntárnoslo en la educación. Y lo bonito de hablar de educación es que la educación no se puede aislar, no se puede entender de forma aislada. La educación obligatoriamente tiene que entenderse desde la sociedad, desde el momento histórico en el que se educa, en el que se piensa un proceso educativo. Y este momento histórico está lleno de muchas crisis. Yo Okay. creo que incluso no hemos podido terminar de procesar qué nos pasó como sociedad después de la pandemia. O sea, Estamos pasaron mil todavía cosas y viviéndolo, yo en creo que realidad. hasta ahora estamos viendo como que es que la pandemia hizo que nos acostumbráramos a X cosa y que se nos Okay. olvidara otra. O la necesidad de lo digital también, Y la, como necesidad, como sí, tal. totalmente, como el sentir que ahí está lo digital todo el tiempo y Okay. que a veces habitamos más lo digital que lo presencial Okay. incluso. Entonces, son cosas que tenemos que preguntarnos. Y son cosas que deben hablarse también. Y, y que en esa dinámica de, no, es que antes de ponernos en ese ejercicio que puede parecer infructuoso, de reflexionar y charlar y conversar, hay que aprender esto que salió nuevo, y aprender esto que viene nuevo, y aprender esto otro que viene nuevo. ¿Sabes qué me recuerda eso? Ese corto de Happiness, si lo has visto, el del ratoncito. Sí, sí. Eso, tal cual, es como ese espejo que, como que siempre que veo a estas personas, o yo misma me veo como que está esta inteligencia artificial, pero ya salió esta y necesito aprenderla a usar para poder mejorar mis procesos. Me siento ese ratoncito. Total, es como la carrera, ¿sí? Como que estamos Okay. en esa carrera y, y bueno, de repente en algún momento la vida te da un golpe, que puede ser cualquier cosa, puede ser enfermarse un fin de semana, puede Sí, ser perder a un ser querido, puede ser okay. quedarte sin trabajo de repente. Y entonces, bueno, ¿qué pasó con todo lo que yo pensaba que estaba consiguiendo con esa carrera? Okay. Y empieza uno a devolverse ya, uy, en medio de esta carrera perdí amigos, en medio de esta carrera me olvidé de que tenía familia, en medio de esta carrera le hice daño a mi cuerpo, afecté mi salud, porque son todas las cosas que hacemos. Una vez un profesor que yo lo aprecio mucho, pero siempre lo voy a criticar eso que me dijo esa vez, eh, me dijo, es que el mundo académico es un mundo de sacrificios. Y, Um, y yo no estoy de acuerdo con eso y okay. nunca voy a estar de acuerdo con eso. Yo creo que, claro, pues es un mundo de esfuerzo como cualquier otro en la vida, pero no de sacrificios, porque yo no tengo por qué sacrificar mi relación sentimental por el hecho Por, de que, no sé, tenga que entregar una tesis. O, ni mis amigos, ni mi familia, ni mi salud. A mí me ha gustado hacer deporte, trato de sacar el tiempo para hacer okay. deporte, que creo que es igual una cosa que también hay que controlar. A veces eso se convierte también en una adicción, en un comportamiento como obsesivo. Sí, Pero pues me gusta, trato de sacar algún tiempo para hacer actividad física y yo no voy a negarme eso okay. para dedicarme a estar sentado frente a un computador o solamente en función del trabajo de 7 de la mañana a 10 de la noche. O no me voy a negar a en la noche, esto se lo escuché a la profe Lili Okay. en la última grabación de Homínidos del semestre pasado, y ella decía, yo siempre tengo tiempo para tomarme un café. Y me gustó muchísimo esa frase, me quedó Okay. sonando porque creo que uno siempre debería tener tiempo para tomarse un café. Uno debería Okay. estar en la lógica de negarse la posibilidad de compartir con otra persona. Como de pausarse, como de parar. De pausarse y decir, es que mi vida no es el trabajo. Okay. Mi vida no es el trabajo, mi vida es mi vida y que es un montón de cosas y el Okay. trabajo es una parte de mi vida y pues si no alcancé a hacerlo del trabajo hoy, pues mañana lo haré, no se va a acabar el mundo por Listo. eso. Y eso implica que asumir una postura así sea también trasladar esa postura a los estudiantes, porque en un mundo de ansiedad y de aceleración tenemos que encontrar tranquilidad y tenemos que encontrar la felicidad, no la de la carrera, sino una felicidad real. Okay. Pues me gusta ese mensaje más que para nosotros como estudiantes que vivimos en ese mundo de ansiedad. Entonces, profe, muchas gracias. Quisiera seguir hablando, quisiera seguir preguntándote muchas cosas, pero creo que por hoy estaba muy bien.
también Muchísimas están los gracias. otros espacios para seguir conversando. Exacto. Gracias a ti, Lu, y de nuevo pues a todo el equipo de Homínides por hacer este trabajo tan valioso. Gracias, profe. Bueno, nos vemos en el siguiente Gente Hominida. Chao, muchas gracias.